Bienvenido, Fernando. Fernando Portal es arquitecto y magíster en arquitectura de la Pontificia Universidad Católica, Master of Science en prácticas críticas, curatoriales y conceptuales en arquitectura de la Universidad de Columbia y actualmente cursa estudio de doctorado en la Facultad de Arquitectura y Urbanística de la Bauhaus Universität Weimar. Su trabajo como artista e investigador se ha centrado en las relaciones entre diseño, performance y política, relaciones que han sido exploradas a través de la formación y desarrollo de proyectos colectivos multi, inter y transdisciplinarios, tales como la cooperativa Uro 1 y el colectivo artístico 1000 metros cuadrados. Como académico, ha desarrollado cursos y talleres en pregrado y posgrado en las escuelas de arquitectura de la Universidad Andrés Bello, Diego Portales, Finisterra, Federico Santa María y la Universidad Católica, donde se desempeñó como coordinador del archivo de originales entre el 2014 y 2017. Actualmente es el profesor asociado de la Universidad de las Américas, donde dirige el núcleo Lenguaje y Creación desde el año 2018. Lo que quiero compartir con ustedes hoy día es una investigación basada en práctica que ha trabajado con las huellas de un proyecto desarrollado durante la Unidad Popular y que tenía que ver con la definición, podríamos decir, de la cultura material del proyecto de transformación cultural que la Unidad Popular implicaba. Y este es un proyecto en el cual se van entretejiendo diversas trayectorias y trayectorias que en cierta manera nos permiten, desde la distancia, poder construir narrativas propias y situadas respecto de la modernidad y sobre todo de nuestra modernidad. En este díptico aparecen en el fondo dos momentos que la historia, podríamos decir, de la arquitectura ha planteado en manera bastante distinta. Por un lado, la historiografía occidental nos presenta la demolición de Pruitaigo como aquel momento en el cual el proyecto moderno termina, aquel momento en el cual el proyecto moderno llega a su fin. Sin embargo, podemos ver que incluso un par de meses antes, las mismas ideas políticas, estéticas, arquitectónicas respecto de esa modernidad en el contexto de Chile estaban siendo inauguradas, ¿no? Estaban siendo implementadas. En ese sentido, contraponer la demolición de Pruitaigo con la inauguración de la Villa San Luis, ambos de 1972, nos permite sin duda poder entender lo distinto del contexto en el cual estas ideas respecto de la modernidad estaban siendo puestas en la práctica en el contexto local. Esto, por supuesto, proviene de un desarrollo político histórico que es más amplio que la línea de tiempo de la Unidad Popular y que tiene que ver con el desarrollo de los gobiernos radicales, desarrollistas y de la relación que estos habían establecido entre industrialización y desarrollo, valga la redundancia, en sus proyectos políticos del país, ¿no? Y ahí, claro, hay un eje, podríamos decir incluso Pero Aguirre Cerda, Alessandri, Frey y Allende, que efectivamente entienden y trabajan desde ese desarrollo, ¿cierto? Que también, por supuesto, está ligado a la historia de uno de los agentes también de esta historia, que es la Corporación de Fomento. Sin embargo, esta línea de desarrollo se acelera, podríamos decir, en el contexto de la Unidad Popular y se acelera a través de ciertos intercambios. El proyecto político local era de interés internacional y se ofrece, en cierta manera, una posibilidad de poder experimentar muchas ideas que provenían de la modernidad de posguerra en un contexto político novedoso. Y lleno de posibilidades. Y en ese sentido es también un espacio lleno de contradicciones, ¿no? Lo que estamos viendo ahora es una fotografía de Armindo Cardoso que registra una de las campañas desarrolladas en el contexto de la reforma agraria, en la cual vemos a un conjunto de personas haciendo un curanto noyo en Chiloé y que están prestos a consumirlos con unas bandejas plásticas preformadas, ¿no? Hay una pregunta ahí respecto de cómo uno se puede comer un curanto en ese tipo de objeto industrial, pero me parece que es muy lógico en el fondo el choque, digamos, entre estas culturas y cómo estas formas de ser pueden ser efectivamente conjugadas. Pero más allá de esa contradicción, lo que parece pertinente del momento político es lo que justamente Tomás Maldonado en esta cita
de su colaboración en el proyecto editorial de Georgi Kepes en el MIT, plantea en la relación entre la crisis del funcionalismo, podríamos llamarlo, y la crisis del capitalismo que experiencias como la chilena podían presentar de alguna manera en ese contexto. Lo que Maldonado dice es que básicamente el diseño industrial ha llegado a un momento en el cual es capaz de ofrecer objetos que duren para siempre. Tú te compras una silla y esa será la última silla que vas a necesitar. Sin embargo, la intersección entre diseño industrial y capitalismo hace, a través de la obsolescencia programada, que esa silla falle, que esa silla tenga una temporalidad, ya sea definida por el estilo, por la moda o por su forma de diseño o de fabricación, y que por lo tanto siempre tengas que consumir una nueva silla, ¿no? Y que si ese era el contexto cultural y económico en el cual el diseñador industrial estaba llamado a operar desde el capitalismo, aquellos diseñadores que estaban operando en lo que él llama sociedades no competitivas podían efectivamente continuar de una manera mucho más fiel la posibilidad de desarrollar esa idea del funcionalismo. Objetos que duren para siempre, objetos que sean útiles, objetos que no estén determinados, digamos, por las lógicas del consumo, sino de la función. Y ese es, en cierta manera, el proyecto que el grupo de diseño, un departamento de diseñadores al interior del Instituto Tecnológico de Chile, al interior de Corfo, durante el gobierno de la Unidad Popular, toma como un proyecto. Este proyecto surge básicamente desde el proceso de nacionalización de la plataforma industrial instalada en Chile, ¿no? Y básicamente también con el desarrollo de un área de propiedad social o de propiedad mixta, que tuvo que ver, en el fondo, con el proceso durante los primeros años de la Unidad Popular, en el cual se pasó de un Estado que había participado del desarrollo y de la propiedad de 6 empresas durante el proceso de industrialización del país, a un Estado que al 11 de septiembre de 1973 tenía propiedad en 507 empresas, ¿no? Ese proceso de nacionalización de la plataforma industrial implicaba no solo una propiedad social de esas industrias, sino también el control respecto de lo que esas empresas producían y, por tanto, una pregunta respecto de qué se diseñaba para que éstas produjeran, ¿no? Lo que vemos aquí, por ejemplo, es el relato de cómo RCA pasa a ser IRT, ¿no? Y que también va a ser uno de los agentes de esta historia. Otra trayectoria que se mezcla con esto tiene que ver con el proceso de la reforma universitaria y específicamente en la definición curricular de la carrera de diseño industrial en Chile, la cual en ese contexto venía, digamos, de una herencia desde las bellas artes y que justamente en estos años, a partir del movimiento estudiantil, se empieza a cuestionar esa herencia, ¿no? Viendo la experiencia de Maldonado y de otros en Europa, lo que los estudiantes tanto de la Universidad Católica como de la Universidad de Chile exigen de su profesorado es poder abandonar la idea del diseño industrial como una consecuencia del artesanado y efectivamente asociarlo a las ideas que desde el funcionalismo y específicamente desde la escuela de Ulm en Alemania, cuyo rector era Tomás Maldonado, se ofrecían en base a la relación entre funcionalismo y desarrollo. Es de esa manera que algunos estudiantes de la Universidad de Chile viajan a el Congreso de la Organización Internacional de Diseño, la ICSID, que sucede en Buenos Aires, donde conocen a Maldonado y donde también conocen a un profesor de Ulm, que es Guy Bonciep, quien solo meses después será contratado por Fernando Flores, meses después es contratado por la Organización Internacional del Trabajo, esto sucede el 68, y el 70 es contratado por Fernando Flores para dirigir el grupo de diseño industrial del INTEC en Corfo. Este grupo se conforma entonces desde Guy Bonciep y desde este mismo grupo de estudiantes de diseño de la Universidad de Chile, entre quienes se encuentran Pedro Domanesic, Werner Fett, Guillermo Capdevila, Alonso Gómez, Rodrigo Walker, Guillermo Sintolesi y Fernando Schulz, y un grupo de diseñadoras gráficas de la Universidad Católica integrado por Pepa Fonsea, Eddie Carmona, Jessie Sintolesi y Lucía Wormald. Ellos
desarrollan alrededor de 100 diseños distintos durante los cerca de 2 años y medio que trabajan en conjunto. Documentan también su trabajo a partir del desarrollo de una publicación que venía, en cierta manera, de la herencia de la experiencia, podríamos decir, del trabajo de Gibbon Sieb como editor del Journal de la Escuela de Ulm. Y uno de sus proyectos más reconocidos, podríamos decir, tiene que ver con el diseño de la sala de operaciones para el proyecto CyberSyn, un proyecto que durante los últimos años ha sido sujeto de múltiples investigaciones y también exploraciones artísticas. Sin embargo, si bien este proyecto ya ha sido bastante revisado, había y hay una otra parte, en el fondo, de esa producción que no ha gozado hasta el minuto del mismo tipo de atención. Estamos hablando, como decía, de alrededor de otros 100 o 120 objetos, que son objetos de uso cotidiano y que hasta el momento en el cual este proyecto se inicia, solo habían aparecido como imágenes, podríamos decir, anecdóticas, en pocas publicaciones, son alrededor de 6 publicaciones, la mayoría de ellas asociadas, digamos, a publicaciones y formatos académicos. Y en esas 6 publicaciones uno encuentra más o menos 90 imágenes, que son las imágenes que en cierta manera se habían encargado de poder dar cuenta de la existencia de estos proyectos. Es esta ausencia, en cierta forma, la que lleva al origen de este proyecto y que parte desde una serie de entrevistas desarrolladas con Rodrigo Walker en una de las cuales Rodrigo comparte una serie de documentos, documentos que habían sido recuperados por él de la oficina del INTEC el día del golpe, los días posteriores al golpe, y documentos que ofrecían dibujos, alternativas de diseño, reportes, minutas de tomas de decisiones respecto de cómo estos diseños habían llegado a ser, ¿no? Y fue en ese momento en el cual decidimos entender esta documentación como un manual, como instrucciones para efectivamente poder reconstruir estos objetos, ¿no? Y poder entregarle un sustrato material a estas ideas que no habían tenido, dado la interrupción violenta, digamos, del proyecto, la posibilidad de efectivamente llegar a construirse. Es así que entre el 2014 y el 2017, con un grupo de artesanos, arquitectos y artistas, nos enfrentamos, digamos, a el desafío de reproducir estos objetos, entendiendo que era un esquema bastante diverso, ¿no? Hay mobiliario y lo enfrentamos, digamos, desde la carpintería, mobiliario que en algunos casos estaba pensado desde la Corvi para amoblar la entrega de las viviendas sociales en los bloques 1010, 1020 que estaban siendo desarrollados en ese minuto. En otros casos son mobiliarios para los jardines infantiles de la Junji. Loza, ya sea para cosméticos o para cocina y de mesa, que algunos de estos diseños entraron en producción, son los únicos casi los únicos que entraron en producción con Fanalosa. Y que también fueron reproducidos a partir del desarrollo de moldaje en CNC y de vaciado de cerámica. Y algunos componentes electrónicos que lo que el INTEC había desarrollado eran prototipos y que lo que nosotros decidimos en el contexto del proyecto fue desarrollar versiones funcionales de esos diseños. De esa manera reprodujimos una calculadora electrónica que fue diseñada para ser producida en series cortas, por lo tanto el problema, digamos, de su factura, al menos en términos de su carcasa, no supuso tantas alteraciones respecto del diseño original, y un tocadiscos electrónico portátil a ser producido por IRT, el cual sí implicó en su fabricación la toma de algunas decisiones que en cierta manera fueron diferenciando el diseño que uno puede ver en el prototipo de la construcción de un prototipo funcional por parte del proyecto, ¿no? Lo cual también nos permitió
desde el punto de vista del diseño, poder verificar ciertas hipótesis de diseño, ¿no? Poder utilizar este nuevo objeto como un prototipo para testear la funcionalidad de algunas de las decisiones que se habían tomado por parte del grupo de diseño del INTEC. Así como, por otro lado, también, en el caso de la calculadora, el hecho de la necesidad de utilizar componentes originales nos llevó a activar, podríamos decir, ciertas relaciones económicas de las ruinas del ex eje soviético, comprando a través de eBay con tarjetas de crédito tubos Nixie en tiendas de electrónicas de segunda mano en ex República Soviética. Estos objetos, como decía, fueron construidos entre el 2014 y el 2017. Me faltaba, digamos, en este relato hablar también de la cuchara dosificadora de leche en polvo, que es el otro diseño que sí fue producido y que forma parte del Plan Leche, una de las pocas políticas públicas que sobrevivió no solo al golpe, sino también a la dictadura. Estos objetos fueron producidos y al ser producidos, en cierta manera se desarrollaron, o sea, aparecieron en el fondo nuevos desafíos, ¿no? Estábamos hablando, como decía en un comienzo, de un conjunto de ideas que no habían logrado tener un sustrato material y que por tanto se habían mantenido ajenas a aquellas categorías que el propio marxismo nos ha entregado para poder entender la relación entre el valor de uso y el valor de cambio de los objetos cuando estos son materiales, ¿no? Por lo tanto, una vez que estas cuestiones existieron como objeto, el proyecto podríamos decir que entró en una nueva etapa que tenía que ver con cómo controlar, si es que eso es posible, su relación, su proceso de mercantilización, ¿no? Y esto porque, claro, aparecieron preguntas respecto de su difusión, aparecieron preguntas respecto de su propiedad, que antes efectivamente no habían aparecido. Y es en ese sentido que desde el proyecto decidimos explorar, podríamos decir, tres dimensiones. La primera tenía que ver con la difusión de sus imágenes y cómo estos objetos podían ser entendidos como matrices para la reproducción de imágenes y qué relación tenían esas imágenes nuevas con las imágenes originales. Lo segundo, una relación, podríamos decir, entre el objeto y la cultura material, lo cual implicó desarrollar una serie de exposiciones y la itinerancia de esas exposiciones para que estos objetos pudiesen cumplir un rol en la construcción de un imaginario social respecto de esa producción material. Y una tercera rama que tenía que ver con su propiedad, y que implicó, en el fondo, buscar distintos lugares que pudiesen tomar esa responsabilidad y definir, en el fondo, lo que hoy día es la estructura de propiedad del proyecto. En relación a lo primero, a las imágenes, de las 90 imágenes que veíamos en un comienzo, seleccionamos alrededor de 10 y con Andrés Cortines, fotógrafo, reprodujimos en el fondo esas mismas tomas, esos mismos ángulos, generando una especie de reproducción tanto para el objeto como para la imagen, ¿no? Y en función de esas imágenes lo que hemos hecho ha sido un registro sistemático en Google Images, haciendo filtros en el fondo por fecha y viendo cómo a cada hito de difusión del proyecto, sea una exposición o una publicación, las imágenes nuevas empiezan a establecer un diálogo y empiezan a mezclarse con las imágenes antiguas, complejizando un poco, digamos, este ecosistema de imágenes o este complejo de las imágenes y presentando en el fondo la coexistencia o la competencia, podríamos decir, entre estos dos tipos de memoria. Lo segundo, las exposiciones. Se han sucedido en el fondo varias exposiciones, tanto en el contexto nacional como en el internacional, tanto en la Bienal de Artes Mediales, por ejemplo, como en el mismo edificio Van de Velde en Weimar, siendo quizás la más importante hasta el momento, a mi juicio, la introducción de estos objetos, de esta colección de objetos en la reciente exposición de los 100 años de la Bauhaus y su influencia en Chile, desarrollada en el Centro Cultural La Moneda, en la cual solo la existencia material de estos objetos permitió que esta experiencia histórica concreta pudiese ser integrada dentro de este legado, ¿no? Y
una exposición que por donde está colocada no solo tiene un alto valor simbólico, sino también una alta audiencia que hoy día ya integra, en el fondo, esta producción material como parte de nuestra cultura y de nuestra historia. Y respecto a la condición de propiedad, el 2018 estos objetos fueron donados al Museo de la Memoria, desde donde hoy día están siendo administrados, están siendo incluidos en sus exposiciones permanentes y están siendo también conservados y prestados, por supuesto, para su introducción en otros discursos curatoriales. Eso es. Muchas gracias.